La vida de Joan Sebastián, el ídolo nacido en las escarpadas y místicas tierras de Juliantla, no puede ser analizada bajo la luz de una biografía convencional o como el simple relato de un hombre que alcanzó la fama. Lo que estamos a punto de desentrañar hoy trasciende los escenarios, las giras y los aplausos. Nos adentramos en un expediente oscuro, un complejo estudio forense sobre la predeterminación, el simbolismo religioso y un realismo mágico que ha perseguido implacablemente a la familia Figueroa durante décadas. Nos enfrentamos a una interrogante que hiela la sangre y que ha marcado el ritmo del ascenso y la caída de este linaje. ¿Fue el número 13 un amuleto protector que otorgó genialidad al artista, o se convirtió, con el paso de los años, en la rúbrica final de una sentencia fatal? Con una sucesión de tragedias que se repiten con una precisión quirúrgica, desde la pérdida de hijos en el cenit de su juventud, hasta el fatídico desenlace del patriarca, el azar deja de ser una explicación posible para dar paso a la inevitable y oscura teoría de un pacto esotérico. Es posible que el éxito sin precedentes de Joan Sebastián haya tenido un precio espiritual cobrado directamente con la sangre de su propia estirpe. ¿Estamos ante una coincidencia numérica o ante una deuda que nunca pudo ser saldada? Acompáñanos a desentrañar la herencia del dolor, la sombra que habita en las propiedades de Juliantla y el misterio que define, hasta el día de hoy, el legado de la dinastía Figueroa. La historia de Joan Sebastián, cuyo nombre real es José Manuel Figueroa, está cimentada en una dualidad profunda entre la fe religiosa y el destino artístico. Su origen en las místicas tierras de Juliantla no fue solo un punto geográfico, sino el escenario donde se forjó un carácter marcado por una espiritualidad estricta. A los 12 años, su vida dio un giro al ser internado en una institución religiosa en Morelos, bajo la tutela del sacerdote David Salgado, donde su vocación inicial era convertirse en sacerdote. Aunque su padre se opuso, argumentando que el joven Figueroa debía explotar su talento musical para brillar ante el mundo, la fe de Joan no desapareció. Simplemente se transmutó. En lugar de servir a Dios desde el altar, la convirtió en una búsqueda constante a través del escenario, donde su nombre artístico se volvió una pieza clave de este simbolismo. Sebastián evoca a San Sebastián de Milán, el mártir atravesado por flechas que protege contra enfermedades óseas, una ironía trágica considerando su propia batalla de 16 años contra el mieloma múltiple, un cáncer que devoró sus huesos. El enigma del número 13 se convirtió en la rúbrica indeleble de su existencia, funcionando tanto como un amuleto personal como una sentencia cíclica. La guitarra de los 13 corazones. Joan Sebastián mandó diseñar una pieza única que porta 13 corazones tallados, los cuales representan a sus 8 hijos y las 5 madres de estos. Sincronicidad numérica. El 13 está tejido en los eventos más importantes de su vida. Recibió su primera guitarra a los 13 años, su nombre artístico posee exactamente 13 letras, y su fallecimiento ocurrió bajo la carga simbólica de este número cabalístico. Para el artista, este número no era una coincidencia, sino un egregor, una identidad protectora que, según la leyenda, utilizó a su familia como una moneda simbólica en un pacto que, eventualmente, el destino cobró con un alto precio espiritual. La historia de los Figueroa está marcada por una serie de tragedias que, lejos de parecer accidentes aislados, se presentan como un patrón siniestro y recurrente dentro del linaje de Joan Sebastián. El inicio de la tragedia, Trigo de Jesús Figueroa. La crónica oscura comenzó el 27 de agosto de 2006 en Hidalgo, Texas. Trigo de Jesús Figueroa, quien era parte fundamental del equipo de seguridad y logística de su padre, intentó impedir el acceso a personas en estado de ebriedad durante un concierto. Tras un altercado, uno de los agresores le quitó la vida mediante un disparo en la cabeza. El video destaca la precisión quirúrgica de este evento, enfatizando que Trigo falleció exactamente a los 27 años, marcando su ingreso al llamado Club de los 27, y estableciendo el inicio de una cadena de dolor que afectaría profundamente la salud de Joan Sebastián. La brutalidad mediática. Hugo Figueroa. En 2019, la maldición alcanzó a su sobrino, Hugo Figueroa, propietario del rancho La Misión. Tras ser privado de su libertad en una plaza de toros en Tarímbaro, Michoacán, el caso conmocionó a la opinión pública no solo por el secuestro, sino por la difusión en redes sociales de un video explícito que mostraba sus últimos momentos.
En las imágenes, se escuchan las desgarradoras últimas palabras de Hugo. Yo, ¿qué hice? ¿Qué les hice? Un testimonio que dejó una marca indeleble en la percepción pública sobre la inseguridad que rodeaba a la familia. La controversia de Julián Figueroa. El fallecimiento de Julián Figueroa el 9 de abril de 2023 representó con acento agudo el capítulo más reciente y polémico. Aunque la versión oficial atribuye su muerte a un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular, se profundiza en el escepticismo generado por el testimonio de C4 Jiménez. Inicialmente, circularon informes de que el joven había muerto por heridas de arma de fuego, lo que sembró dudas sobre la veracidad del dictamen forense y las posibles maniobras para limpiar la escena. El análisis místico sugiere un componente esotérico, el síndrome del aniversario, dado que Julián murió a los 27 años, la misma edad que su hermano Trigo, y apenas 24 horas después del cumpleaños de su padre, lo que ha alimentado las teorías sobre un pacto espiritual que continúa cobrando su cuota generacional. La figura de Johann Sebastian ha trascendido lo puramente artístico para instalarse en el terreno de la leyenda negra. Existe una teoría persistente y ampliamente discutida en foros esotéricos que sostiene que el éxito meteórico del cantautor no fue fruto exclusivo de su talento, sino de un supuesto pacto esotérico sellado en su juventud. Según esta narrativa, durante sus años de formación, Johann habría buscado a un brujo en las tierras de Guerrero, con una petición clara: que su carrera despegara y nunca perdiera vigencia en la industria musical. Este ascenso a la fama infinita, siempre según las creencias populares, habría conllevado una cláusula de precio espiritual: la utilización de su propia familia y salud como moneda de cambio. Cada tragedia que azotó a los Figueroa es interpretada por los seguidores de esta teoría no como un infortunio estadístico, sino como el cobro puntual de una deuda pactada con fuerzas que van más allá de nuestra comprensión. Este misticismo se materializa en los secretos que esconden sus propiedades. El rancho, la octava maravilla. Más que un recinto de descanso, el rancho funciona como un laberinto simbólico regido por elementos como la cruz, el corazón y la herradura. Destacan esculturas enigmáticas, como un león con alas y un grillete en la pata, que muchos interpretan como una representación de su fuerza artística encadenada al mieloma múltiple que sufrió durante 16 años. La cama de piedra. En un intento por combatir el fuego interno de su malestar óseo, Johann Sebastian mandó construir una cama de piedra, un objeto que resalta por su naturaleza fría y solemne dentro de su habitación personal, funcionando casi como un altar de penitencia. Manifestaciones sobrenaturales. La energía del lugar parece persistir incluso después de su partida. Trabajadores del rancho han reportado avistamientos de sombras y ruidos inexplicables en zonas donde nadie se atreve a entrar. Esta atmósfera ha atraído a exploradores que, mediante grabaciones en sus propiedades, aseguran haber captado evidencia visual, como figuras erguidas que se desvanecen en la oscuridad, sugiriendo que la esencia del poeta del pueblo podría seguir habitando los muros de Juliantla. El análisis del legado de Johann Sebastian cierra con un tono sombrío al cuestionar la verdadera naturaleza de sus mayores éxitos. Se explora la teoría de que canciones icónicas como Secreto de Amor no fueron dedicadas simplemente a un amor terrenal, sino que podrían haber sido mensajes cifrados para una deidad o entidad vinculada a aquel pacto esotérico mencionado en su juventud. Esta interpretación sugiere que su obra no solo servía para el deleite del público, sino como una forma de comunicación con fuerzas ocultas que impulsaron su carrera a niveles inalcanzables. Esta reflexión nos lleva a una duda existencial que persiste en la industria del entretenimiento. ¿El éxito de proporciones míticas exige siempre un precio espiritual? Al repasar la vida de Johann Sebastian y el trágico destino de sus herederos, la línea entre el talento puro y la predeterminación se vuelve difusa, dejando entrever que el costo de la fama infinita pudo haber sido una moneda de cambio que afectó a quienes más amaba. Más allá de las teorías y los datos, el caso de la familia Figueroa permanece como uno de los expedientes más enigmáticos de la cultura popular mexicana. Invitamos a la audiencia a sacar sus propias conclusiones y reflexionar sobre la mística del número 13 y las tragedias que marcaron a esta dinastía. ¿Creen realmente que los Figueroa cargaban con una maldición heredada?
¿Es posible que el éxito desmedido requiera una moneda de cambio invisible? ¿Cómo influye el peso de un apellido famoso en el destino de los hijos de un artista? Te invitamos a dejar tus opiniones en los comentarios y a seguir explorando los secretos que, como bien se dice, muchas figuras deciden llevarse a la tumba.